Este es el podcast de Corazón de Mamá. Hola, ¿cómo estás, papá, mamá? Bienvenido al tercer episodio de la serie Una generación en línea. Hoy vamos a platicar de recursos para posibles soluciones acerca de algunos detalles que pudieran estar enfrentando nuestros hijos en los diferentes niveles escolares. Hemos venido platicando acerca de la crisis psicoemocional y de esos retos que ellos están enfrentando. Bueno, el día de hoy, el ingeniero en sistemas Otoniel Díaz va a compartir con nosotros algunas sugerencias útiles para todos los papás en favor de nuestros hijos. ¿Qué les parece si comenzamos? Muchas gracias por la invitación a compartir algo sobre este tema que es tan importante para todos los que tenemos hijos. Recursos y soluciones digitales o medidas de seguridad básicas. Hay un texto que está en Hebreos 11:23 que dice así: por fe, al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Nos podemos imaginar un panorama de crisis, una mortandad extendida, órdenes específicas del gobierno en cuanto a lo que se debe de hacer. Todo esto nos suena familiar y aunque pareciera que estamos hablando de noticias actuales, en realidad la historia de la que estamos hablando es de Egipto en los tiempos en los que nació Moisés. Dentro de todo ese caos, los padres de Moisés hicieron todo cuanto pudieron para mantener a salvo a su hijo. De igual manera, hoy nosotros como padres tenemos la responsabilidad de ir un paso adelante en cuanto a la protección de nuestros hijos en todas las áreas, física, emocional y espiritual. Estamos viviendo un momento único. Nuestros hijos durante este año y medio en la escuela han estado con sus clases escolares en línea, en casa, conectados, y aun cuando ya se habla de un regreso presencial o híbrido, pues realmente no se tiene certeza de cuándo terminará esta modalidad. Como en todo, pues es bueno apreciar lo positivo, ¿verdad?, de cada situación, y en este caso, con las clases en línea, pues hemos tenido la oportunidad de ver más a nuestros hijos, la oportunidad de no preocuparnos tanto de qué les está pasando en la escuela o en el trayecto, que podemos verificar qué contenidos les enseñan, ver los avisos de los maestros, conocer más a sus compañeros y maestros, etc. Pero también de este escenario hay que estar alertas de lo negativo, es decir, de lo dañino que puede traer esta situación, como el estrés, tiempo excesivo en aparatos electrónicos y pues el potencial acceso a contenido inapropiado para los menores, al cual pueden tener acceso con un clic o con un teléfono ahí instantáneamente. Entonces, a continuación voy a compartir algunos consejos y recursos para ayudar a proteger a esta generación que ha estado y seguramente seguirá en línea. Y van a ser 5 puntos abreviados. Cada uno de ellos se pudiera desglosar, pero vamos a mencionarlos para tenerlos en cuenta. El primero es reforzar que los padres, ante todo, seguimos siendo la autoridad en el hogar, ¿verdad? No porque el hijo sepa usar más la tecnología que los padres, significa que ahora él puede hacer lo que quiera, donde quiera y cuando quiera, hablando de aparatos y de conectividad.
¿verdad? Se debe establecer los tiempos en los que se podrán utilizar los dispositivos. Se debe definir el horario de las clases y de las tareas y el tiempo en el que deberán apagarse o desconectarse. Recuerde que como padre usted puede imponer reglas, ¿verdad? Y que cuando se infrinjan esas reglas, pues debe ser firme en aplicar las consecuencias o la disciplina que se haya prometido. Por eso es que esas reglas deben también ser muy claras. También es importante definir el lugar en el que estarán conectados, ¿verdad? Es muy recomendable un lugar que sea común en el hogar, ¿verdad? Como el comedor, un ejemplo, donde los padres puedan estar supervisando lo que hacen los hijos y no encerrados en su cuarto, ¿no? Punto número 2. Ubicar todas las acciones adecuadas según la edad de los hijos, ¿no? Aunque todos los hijos requieren de reglas y de supervisión, es importante ubicar las acciones a tomar según su edad. No son las mismas necesidades las de un niño de primaria, de preescolar, que las de un estudiante de bachillerato o de universidad. Y de igual modo, pues tampoco podemos aplicar las mismas restricciones, ¿no? Entre más pequeños son, pues se pueden aplicar reglas sin tener que darles demasiada explicación, ¿no? Aunque hagan berrinche, tenemos la autoridad de quitarles un dispositivo si no lo deben estar utilizando. Aquí hay algo interesante para analizar. Los expertos coinciden en que antes de los 13 años de edad no deberían tener su propio dispositivo ni acceder a las redes sociales, ¿no? Entre más grandes, pues son también más responsables, pero también debemos hablarles que ahora esa responsabilidad que cae en ellos, pues tienen que utilizarla para cuidarse y cuidar lo que hacen, el contenido al que acceden, sobre todo si ya tienen su propio teléfono o computadora, ¿no? Todo esto sin dejar aplicar al punto 1 mencionado anteriormente, es decir, que aunque ya sean grandes, que ya saben hacer las cosas, bueno, deben de saber que tienen que obedecer las reglas y asumir las consecuencias si no lo hacen. El punto número 3 sería supervisar utilizando la misma tecnología. Debemos aprovechar la misma tecnología para que sea nuestra aliada en la supervisión. Por ejemplo, una plataforma que utilizaron muchas escuelas, el Google Classroom, pues podemos agregar esa cuenta del alumno a nuestro propio dispositivo para que nos lleguen los correos de los avisos y así enterarnos de las tareas, avisos en general, retroalimentación de los maestros a sus tareas, etcétera. Otro consejo, podemos utilizar las opciones que traen muchos de los mismos dispositivos ya, en la que permiten que el mismo dispositivo se le diga a qué horas puede usarse y cuánto tiempo puede usarse, y que sea el mismo dispositivo el que cuando ya se llegue ese tiempo de uso, pues ya no permita usarse. Controles para padres se le llaman normalmente esas partes que se pueden configurar. Otro consejo, podemos personalizar la clave del Wi-Fi, del módem de nuestra casa, para que los padres seamos la que conocemos las claves y así ponérsela a su dispositivo cuando van a conectarse, y cuando terminen de hacer sus tareas o de tener su clase, le quitamos pues la clave de la internet en una opción que traen los dispositivos que dice olvidar la red. Otro consejo, podemos revisar el historial de los sitios visitados para conocer qué es lo que han estado viendo nuestros hijos. Otro consejo, podemos activar filtros en muchos sitios. Por ejemplo, en YouTube hay lo que se llama modo restringido. Hay que activarlo y así se evita que accedan a contenido inapropiado. Otro consejo, podemos utilizar
software de seguridad en la computadora que ya trae opciones para filtrar contenido o sitios web. Los programas que se llaman firewalls, ¿verdad? Tienen estas opciones. Otra sugerencia también, podemos configurar el mismo módem del Wi-Fi de nuestra casa para bloquear sitios inapropiados y así no tener que hacerlo en cada dispositivo. Así se aplica este filtro a todos los que se conecten al mismo módem, ¿no? Pero hay que entrar a la configuración general del módem desde alguna de las computadoras. Pues esto pudiera requerir un video adicional que explicara cómo hacer estos pasos, pero cuando menos quiero hacer saber que se pueden hacer, ¿no? Todas estas cosas. También otra sugerencia, podemos nosotros mismos configurarles las claves a los dispositivos de nuestros hijos y ponerle también sus claves a sus redes sociales en caso de que ya las utilicen y que ellos sepan que no las deben cambiar, ¿verdad? Es decir, nuestros hijos deben saber que nosotros como padres podemos ver lo que ellos están haciendo y lo que están viendo. Y de esta manera, pues estamos utilizando más medidas disuasivas más que coercitivas, ¿no? Y así evitamos el mal uso de la tecnología. También muy importante, hágale saber que aunque ellos ya sepan cómo borrarle ahí el historial del navegador, es importante que sepan o que recuerden que lo que publican en internet queda para siempre. Eso es una regla del internet. Por eso es que deben cuidar muy bien lo que comparten, ya que es muy común que mensajes o fotos que envían supuestamente de forma confidencial a un amigo, pues después andan circulando entre todos sus conocidos o incluso en desconocidos, ¿no? O en algunos sitios por ahí. El punto número 4 sería orientarlos para que utilicen la tecnología de forma positiva, ¿verdad? Instálenles juegos y aplicaciones positivas, ¿verdad? Que les amplíen su creatividad, su conocimiento, en vez de juegos de violencia y de ese tipo, ¿no? Además, si usted ve que ellos tienen habilidades tecnológicas, pues es una gran oportunidad para que desde temprana edad se inicien en cosas como diseño gráfico, editar videos y hasta incluso en la programación, ¿no? Hay sitios para iniciarse en programación de software para niños, por ahí hay varios. O si usted conoce de un tema que le apasiona mucho a su hijo o hija, pues los puede inscribir a algún curso en línea o recomendarle videotutoriales para que aprendan más de ese tema. Y el último punto, el número 5, sería pues mantenerlos lo más posible desconectados de los dispositivos. La manera más segura de proteger a nuestros hijos de la tecnología pues definitivamente es que no la estén utilizando, ¿no? Entonces, apaguen los dispositivos, destinen tiempo en familia para actividades como deportes, artes, juegos de mesa, manualidades, cocinar, leer. Hay muchas posibilidades, ¿verdad?, para recrear la mente y fomentar la convivencia familiar. Y pues por último también, por supuesto, agregar actividades espirituales, ¿verdad?, como altar familiar, lectura bíblica, oración y tiempos devocionales en el hogar. Muy bien, pues este es un tema muy amplio y muy importante. Y si alguien pensara, ay, qué exagerado, bueno, pues para mí no es exagerado proteger a nuestros hijos de cosas que les pueden dañar su integridad física, emocional, espiritual, incluso pues cosas tan graves como el ciberacoso o ciberbullying que les dicen, que ha llevado a muchos niños a tener problemas de conducta e incluso hasta suicidio. Pues entonces no es algo exagerado, ¿verdad? Entonces,
Espero que sea de bendición para todos ustedes. Muchas gracias, Tony, por compartirnos esta información. Es bastante valiosa para nosotros. Qué importante tomar esas medidas de seguridad básicas. Muchas de ellas ya las conocemos, pero a veces se nos olvida o lo dejamos para después o no le prestamos importancia hasta que nuestros hijos están metidos en un problema delicado. Entonces, ¿qué tal si los revisas cuidadosamente y empiezas a hacer uso de esos recursos que están ahí disponibles, muchos de ellos gratuitos para nosotros, para reforzar la seguridad de nuestros hijos? Me encanta que también nos motiven a conocer esas aplicaciones que usan nuestros hijos, saber cómo funcionan, no tenerle miedo a los medios electrónicos. Si algo a lo mejor muy irreparable ocurre, bueno, podemos consultar a un experto, pero la mayoría de las aplicaciones, la mayoría de las funciones son muy fáciles de nosotros aprenderlas, así es que no hay que tener miedo. Precisamente por eso, porque nuestros hijos están requiriendo que nosotros nos involucremos en el uso de los medios, tanto virtuales como electrónicos. Así es que yo te agradezco por habernos acompañado en este episodio y este episodio te invito de nuevo a que lo compartas con otros papás. Es bien importante que estemos involucrados nosotros en eso que ahora ha resultado indispensable para ellos. Así es que no me queda más que agradecerte en nombre del equipo de Corazón de Mamá y recordarte que no te pierdas el último episodio la próxima semana. Así es que te digo, bueno, desde mi corazón de mamá, deseo que Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Spotify y YouTube.